Un veterano apareció colgado boca abajo bajo un puente, en lo que parecía un intento cruel de intimidarlo para que cediera su terreno. Detrás del acto estaba Caleb Finn, capataz de una empresa local que no dudó en cruzar la línea para complacer a su jefe. Pero Maya, su hermana Emma y su perro Scout no se quedaron mirando. Actuaron con ingenio, valentía y un teléfono encendido. Y solo escuchen cómo este intento de abuso se volvió en contra de sus autores, porque la justicia, esta vez, sí tuvo quien la defendiera. El sol comenzaba a caer sobre los tejados del centro comercial abandonado, tiñendo de cobre el arroyo que cruzaba detrás de las últimas tiendas. Era una tarde común en el vecindario de Spring Hollow, ese tipo de tardes en las que los niños aún podían andar en bicicleta y los perros correr sueltos sin causar alarma. Maya Brooks, de 14 años, caminaba con su hermana menor, Emma, de 10, por el sendero de grava que bordeaba el arroyo, mientras Scout, su perro mestizo, trotaba libremente unos metros más adelante, olfateando cada rama caída y cada sombra que pasaba bajo los árboles. Scout no era un perro cualquiera. Aunque había sido rescatado de una camada abandonada, se había vuelto casi famoso en el vecindario por su inteligencia. Había pasado meses entrenando con un grupo de voluntarios locales en el parque comunitario. Sabía sentarse, traer objetos, rastrear olores simples e incluso reaccionar a señales con la mano. Era un perro alerta, protector, y si ladraba, era por algo. Y ladró. Primero fue un quejido bajo, una especie de gruñido que Maya no le había oído hacer nunca. Luego, un ladrido seco, fuerte, sin juego. Scout se detuvo en seco, la cabeza inclinada hacia el costado, los ojos fijos en una estructura metálica oxidada que sobresalía entre los árboles, el viejo puente de servicio que cruzaba el arroyo. Nadie usaba ese paso desde hacía años. Las niñas lo conocían, claro, lo llamaban el Puente Rojo, aunque apenas quedaba pintura bajo la herrumbre. Era un lugar olvidado, una estructura utilitaria de acero, de esas que los adultos ignoran y los niños convierten en parte de sus aventuras. ¿Qué viste, Scout?, preguntó Emma, sin dejar de observar al perro, que ya estaba en posición de alerta, cola en alto y patas firmes. Entonces lo escucharon. Un sonido seco, ajeno a la naturaleza del bosque. No era un animal, ni el crujido de una rama. Era algo metálico, como si una pieza oxidada se hubiese movido bajo tensión y luego se hubiera trabado. Un clic breve, un tirón. Maya sintió que la piel se le erizaba. Se miró con su hermana. A esa edad ambas sabían que a veces lo que asusta no es lo que uno ve, sino lo que apenas se escucha. Con el corazón latiendo más rápido, las niñas se acercaron con cautela, subiendo por el borde inclinado del terreno que llevaba hasta la base del puente. Scout las guiaba, pero ya no ladraba. Ahora jadeaba en silencio, con la mirada clavada en la parte baja de la estructura, justo debajo de las vigas principales. Maya sacó su celular y encendió la linterna. Emma la imitó. La luz temblorosa recorrió las vigas hasta detenerse en algo que no debería estar allí. Botas. Botas militares colgando hacia abajo. Las niñas se detuvieron al instante. Maya sintió que el estómago se le cerraba. Emma se llevó la mano a la boca. Desde la penumbra pendía un cuerpo humano, suspendido por los tobillos, atado con lo que parecía una cincha industrial de las que se usan para asegurar cargas pesadas en camiones. La correa estaba firmemente sujeta a una viga transversal y el cuerpo colgaba cabeza abajo, inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho como si intentara reducir la presión en los hombros. La sangre se había acumulado en su rostro, tornándolo rojo oscuro, con los labios violáceos y los ojos entrecerrados. Un hombre, eso estaba claro, y no cualquier hombre. Maya alzó un poco más la luz y enfocó el rostro. Sintió un vuelco en el pecho. «Es el señor Cole», dijo en un susurro casi inaudible. Emma apenas asintió, no había duda. El hombre colgado bajo el puente era Ethan Cole, el veterano del vecindario, aquel que se sentaba en la biblioteca municipal todos los jueves por la tarde a leer cuentos para los niños, el que les había enseñado a hacer nudos de rescate en un taller de verano, el mismo que recogía basura en el sendero los fines de semana, silbando con voz ronca y saludando con una sonrisa discreta a todo aquel que pasaba. Ahora colgaba del puente como un saco olvidado.
Las niñas se quedaron paralizadas por unos segundos que se sintieron eternos. Entonces, una débil exhalación rompió el silencio. «No, me suelten de golpe», susurró Ethan, con un hilo de voz que apenas vencía el zumbido del arroyo. Emma retrocedió un paso, temblando. Maya reaccionó primero. Guardó el miedo, tragó saliva y se acercó un poco más con la luz firme, como si eso pudiera mantenerlo todo unido. Ethan estaba consciente, aunque apenas. Sus labios se movían con lentitud, sus ojos trataban de enfocarse. Estaba vivo, pero el tiempo jugaba en su contra. No sabían cuánto llevaba allí, ni qué más podía pasarle si no actuaban pronto. Scout, mientras tanto, se echó a los pies del puente, mirando hacia la carretera, y ladró una vez más, como si supiera que esto apenas comenzaba. Maya sintió que le temblaban los dedos cuando sacó el celular del bolsillo trasero de sus jeans. El sudor le resbalaba por la frente, aunque el aire de la tarde comenzaba a enfriarse. Marcó al 911, sus dedos moviéndose casi por instinto. Pero apenas escuchó el primer tono, la señal se perdió. «No, no puede ser», murmuró, mirando la pantalla que parpadeaba sin red. Lo intentó de nuevo, caminando unos pasos hacia la subida del sendero, estirando el brazo como si eso pudiera atraer las barras perdidas. La llamada se conectó durante un segundo, suficiente para que una operadora dijera, «Emergencias, ¿cuál es su?», antes de cortarse con un pitido seco. Maya apretó los dientes. «Emma, intenta tú», gritó, sin perder la vista del lumbre colgado. Emma ya estaba en ello, pero su celular mostraba lo mismo, sin servicio. Scout, como si entendiera la urgencia, corrió hacia la entrada del hueco del puente, plantándose firme. Levantó la cabeza y soltó un ladrido fuerte, directo hacia la carretera lejana. Luego otro, y otro. Un llamado insistente, casi rítmico, como si supiera que necesitaban que alguien, cualquiera, los oyera. «Respira conmigo, señor Cole», dijo Emma, arrodillándose junto al cuerpo suspendido, recordando lo que una enfermera les había enseñado en una clase de primeros auxilios en la escuela. «Inhale, exhale, despacio, siga así». Ethan, apenas consciente, obedecía con dificultad. El color de su rostro era una mezcla alarmante entre rojo oscuro y morado. Sus labios resecos se abrían con esfuerzo. Pero lo que más preocupaba a Maya era el modo en que su cuello parecía torcerse con el peso y cómo su respiración se volvía más corta con cada minuto que pasaba. La cincha que lo sostenía no era una cuerda cualquiera, era una correa de ferretería de las que se usan para asegurar cargas pesadas en camiones o remolques. Una carraca metálica con dientes gruesos, mecanismo de seguridad y una palanca oxidada. Maya reconoció el tipo exacto. Lo había visto semanas atrás cuando Ethan enseñó a los niños cómo liberar peso con seguridad. «Paso a paso», había dicho, «si sueltas todo de golpe, te mata la gravedad». Y ahora él colgaba de una. Maya tragó saliva. Sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía lo peligroso que era. Si abría la carraca sin controlar la bajada, el cuerpo de Ethan caería de golpe. Un mal ángulo, una mala postura y el daño podía ser irreversible. Miró a su alrededor con rapidez, buscando algo, lo que fuera. Entonces vio la vieja caja de plástico tirada cerca del borde del puente. Un cajón hueco, sucio y resquebrajado, tal vez olvidado por algún trabajador o por vagabundos que solían pasar por allí. Corrió hacia él y lo arrastró hasta el centro del hueco. «Emma, ayúdame, vamos a poner esto debajo de sus hombros. Si cae, que al menos no golpee el suelo. Y si no aguanta, tiene que aguantar». Mientras Emma acomodaba el cajón con esfuerzo, Maya sacó una correa de Scout. El perro la miró, como si comprendiera que era parte del plan. Maya ató el extremo alrededor el torso de Ethan, pasándolo por debajo de sus brazos, y luego enrolló el otro extremo alrededor de una viga baja que sobresalía en diagonal. No era ideal, pero generaba fricción. Podía actuar como freno si la cincha se soltaba con demasiada rapidez. Respiró hondo, el corazón le golpeaba el pecho como un tambor. «Señor Cole, lo vamos a bajar despacio, no se mueva, ¿sí?» Ethan apenas asintió, su voz era un susurro áspero. «Ahora...»
Maya apretó la palanca con cuidado, la carraca chirrió, liberando un diente. El cuerpo bajó unos centímetros, la correa de Scout se tensó, sosteniéndolo. Emma se inclinó y deslizó el cajón un poco más alto, ayudando a recibir el peso. Otro diente, otro chirrido. La tensión en el ambiente era casi física. Un paso en falso y todo podía salir mal. «¡Resiste!», susurró Emma, mientras sujetaba el cuello de Ethan con su sudadera enrollada como almohada improvisada. Con cada clic del mecanismo, el cuerpo bajaba, 5 centímetros, luego otros 5. Maya sentía los dedos resbalarse del sudor, pero no podía detenerse. Finalmente, cuando la cabeza de Ethan quedó a la altura de sus rodillas, la cincha cedió del todo. Emma sujetó los tobillos, Maya giró el cuerpo con cuidado, guiándolo hasta que Ethan quedó de costado sobre el cajón, su rostro apoyado sobre el brazo derecho, respirando con dificultad. No podía sentarse todavía, lo sabían. La sangre acumulada podía causarle un desmayo o algo peor si lo movían bruscamente. Un momento de silencio se instaló. Scout dejó de ladrar y se acercó, olfateando el aire como para confirmar que su amigo ya no corría peligro inmediato. Maya se arrodilló, tocando el hombro de Ethan. «¿Está bien? ¿Puede oírme?». El veterano abrió los ojos apenas. Su respiración aún era corta, pero ya no jadeaba. Con esfuerzo, movió los labios y dijo algo que heló la sangre de ambas niñas. «No fue un accidente». Emma lo miró con el ceño fruncido. Maya se quedó inmóvil, su mente procesando lo que acababa de escuchar. No fue un accidente. Entonces, ¿quién lo hizo y por qué? Las preguntas comenzaron a surgir, rápidas y desordenadas. Y el miedo también. La rabia no apareció de inmediato. Llegó en capas, como una ola que primero susurra y luego golpea con fuerza. Al principio, Maya estaba demasiado concentrada en mantener a Ethan respirando, en controlar su propio temblor. Emma seguía de rodillas, sujetando la sudadera como si aún pudiera proteger al veterano del mundo exterior. Pero entonces, cuando el peso del susto cedió un poco y los detalles a su alrededor comenzaron a hacerse nítidos, lo vieron todo. Primero fue la mancha de pintura naranja. Una línea marcada en el acero de la viga, justo al lado del anclaje de la cincha. No era una mancha cualquiera, era una línea bien hecha, de esas que usan los obreros para señalar puntos de corte o fijación. Pintura en aerosol, industrial, reciente. Maya la reconoció enseguida. La misma tonalidad que habían visto sobre los árboles marcados para talar, los que estaban al borde del nuevo proyecto de urbanización. Luego vieron el candado, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Estaba en el suelo, retorcido y abierto como una flor metálica sin pétalos. Lo habían cortado, no había dudas, no fue una apertura forzada improvisada, sino un trabajo con herramientas, preciso, deliberado. Y junto al candado, entre hojas secas y tierra removida, apareció algo más, un guante de trabajo. Era de cuero sintético, manchado de polvo y savia, pero lo que destacaba era lo que tenía bordado, el nombre de la empresa, Trent & Sons Tree Care. Maya sintió un escalofrío que esta vez no venía del viento, porque ese nombre no era desconocido. Lo había escuchado varias veces en la última semana, durante las conversaciones entre adultos en la plaza, en la reunión comunitaria e incluso en boca de su madre, hablando por teléfono con una vecina. Gary Trent, el contratista detrás del proyecto para convertir una parte del sendero y el terreno boscoso en un estacionamiento para un nuevo centro comercial. Ethan había estado allí, defendiendo el paso. Se había puesto de pie frente al consejo del pueblo, con voz firme pero tranquila, explicando que ese sendero bordeando la ribera era usado por decenas de niños cada semana, que no era solo tierra sin valor, sino parte de la identidad del vecindario, que taparlo con concreto sería como borrar la infancia de muchos. Gary Trent había respondido con sonrisas educadas y promesas de compensación, pero sus palabras eran como cuchillas envueltas en terciopelo. Y ahora, Ethan colgaba del puente y un guante de su empresa estaba tirado al lado. Emma también lo vio.
se incorporó con lentitud y miró a su hermana. «Esta cincha», dijo, tocándola con la punta de los dedos, «es nueva, demasiado nueva. Nadie deja algo así tirado por casualidad». Maya asintió, con el ceño fruncido. «Esto no es una broma, ni una caída. Lo prepararon. Lo montaron para asustarlo», añadió Emma, con la voz quebrada, «para que firmara, para que se callara». Entonces Ethan, aún con la respiración entrecortada, movió los labios. Las niñas se agacharon para escucharlo mejor. Su voz era un murmullo ronco, pero cada palabra cayó como un bloque de piedra. «Uno de ellos vino ayer, el capataz, Caleb Finn. Me dijo, la gente entiende más rápido si ve de cabeza». El silencio que siguió no fue de duda, fue de certeza. Maya apretó los puños, con la garganta ardiéndole de indignación. No podía creer lo que escuchaba. No eran teorías ni rumores, era un intento de intimidación que rozaba algo mucho más grave. No era un susto, no era una advertencia, era una agresión meticulosamente calculada contra un hombre mayor, respetado, que solo había intentado proteger algo que amaba. Y casi no vive para contarlo. Scout soltó un bufido suave, casi como si sintiera el cambio en el aire. Maya, sin decir una palabra, sacó su celular otra vez. Esta vez no para pedir ayuda, esta vez para documentar. Encendió la cámara y comenzó a grabar, con movimientos lentos, firmes. Enfocó la cincha, los dientes metálicos de la carraca y su palanca oxidada. Enfocó el guante con el logo bordado, girándolo con una rama para mostrarlo con claridad. Luego bajó la cámara hacia las huellas, pisadas de botas que subían y bajando desde la ribera. El barro aún estaba fresco en algunas zonas. Las pisadas se cruzaban, pero varias seguían una dirección clara, como si alguien hubiera ido directo al lugar donde Ethan fue suspendido. «Esto no se puede borrar», dijo Maya en voz baja mientras grababa. «Que todo el mundo lo vea». Emma la observaba con los ojos llenos de algo nuevo, no solo miedo, no solo tristeza. Era furia, contenida pero clara. Y aunque eran solo dos niñas, una con un celular y otra con una sudadera manchada de tierra, en ese momento se sintieron más grandes que muchos adultos. Porque alguien había cruzado una línea, y ellas no pensaban quedarse calladas. Por fin, tras varios intentos fallidos, la señal del teléfono de Maya se estabilizó. La llamada al 911 conectó con claridad esta vez, y la voz de la operadora, serena pero alerta, les pidió que no se movieran del sitio. «Tenemos su ubicación. Una patrulla y una ambulancia ya están en camino», dijo, antes de repetir las indicaciones y colgar. El alivio fue inmediato, pero no total. Maya miró a su hermana. El peligro todavía rondaba, aunque ya no colgaba del puente. Scout, que hasta entonces se había mantenido junto a ellas, olfateó el guante de trabajo que seguía tirado entre hojas y tierra húmeda. Luego, sin previo aviso, levantó la cabeza, dio una vuelta sobre sí mismo y trotó con paso firme por el sendero que subía hacia la carretera. Su actitud no era la de un perro confundido, sino la de uno que seguía una pista concreta. «Scout, vuelve», ordenó Emma, con voz baja pero clara. El perro se detuvo unos metros más adelante, justo en la curva del sendero donde las ramas formaban una especie de túnel natural. Se giró a medias, las miró y se quedó allí, firme, como si estuviera indicando: «Algo viene». Y tenía razón. A lo lejos, entre los árboles, aparecieron las luces bajas de un vehículo que avanzaba despacio. No eran las luces rojas y azules de una patrulla, ni el destello parpadeante de una ambulancia. Eran los faros frontales de una camioneta blanca, con la pintura reluciente y el logo verde pintado en el costado, Trent & Son Street Care. Maya sintió que la tensión se le instalaba de nuevo en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Agachada junto a Ethan, que ya respiraba con algo más de regularidad, observó cómo la camioneta se detenía a unos metros del puente. El conductor bajó sin apagar el motor. Era un hombre de complexión robusta, barba corta y chaqueta de trabajo manchada de polvo. Se movía con prisa, pero sin torpeza. No los había visto aún. Caminó directo hacia donde estaba el guante, agachándose para recogerlo.
pero justo cuando lo iba a comer, una voz sonó desde la sombra. ¿Buscando algo? Caleb Finn se congeló. La voz era la de Maya. Había salido del hueco bajo el puente, con el celular aún en la mano. A su lado, Emma levantaba el suyo también, grabando todo sin decir palabra. Los ojos de Caleb pasaron de las niñas al guante, del guante a la cincha que colgaba aún de la viga, y luego al cuerpo recostado de Ethan, cuya figura apenas se adivinaba en la semipenumbra. Todo se encadenaba frente a él, y entonces dio un paso, con la intención de arrebatar el guante. Pero Scout se adelantó. El perro se plantó entre Caleb y el objeto incriminatorio, el lomo erizado, las patas firmes, el hocico bajo. No ladró, no gruñó, solo emitió un sonido grave, sostenido, que bastó para congelar al hombre en seco. Fue en ese momento cuando el sonido de las sirenas comenzó a escucharse, primero lejanas, luego cada vez más nítidas. El eco metálico entre los árboles parecía cortar la noche en dos. La patrulla llegó en menos de un minuto, seguida por la ambulancia que se estacionó junto al viejo sendero. De la patrulla bajó una figura conocida en el vecindario, la sargento Carla Whitman, una mujer de rostro severo, mirada rápida y reputación de no tragarse excusas. Se acercó sin desenfundar, pero con una mano cerca del cinturón, lista para actuar. «Quieto donde está», ordenó con voz firme, sin elevar el tono, pero con una autoridad que no admitía discusión. Caleb levantó las palmas lentamente, tratando de parecer cooperativo. Solo iba a recoger basura de mi equipo, nadie quería hacerle daño a ese viejo, era solo un susto, para que firmara, nada más. La sargento lo miró un largo segundo. Luego miró el guante, la carraca aún colgada, el candado abierto y finalmente a las niñas. Emma, sin vacilar, caminó hacia ella y le tendió el teléfono. El video mostraba todo, los restos de la instalación, las huellas, el equipo y el momento exacto en que Caleb se acercaba a recuperar el guante, justo antes de ser interceptado por Scout. Carla observó el contenido con atención, luego se inclinó junto a Ethan, que ya estaba siendo atendido por los paramédicos. El veterano apenas abrió los ojos, pero su voz, aunque débil, fue clara. Me dijeron que apurara las cosas, que nadie iba a salir lastimado si colaboraba. Le pedí que se fuera, no quiso. La sargento se irguió sin decir nada durante varios segundos. El aire parecía suspendido. Se acabó el susto, dijo finalmente, mientras sacaba las esposas del cinturón y se las colocaba a Caleb Finn, sin darle tiempo de responder. Otro oficial pidió refuerzos por radio y comenzó a anotar nombres. Se iniciaba la localización de Gary Trent como responsable de la obra. Scout, como si comprendiera que lo peor ya había pasado, bajó la cabeza y se acercó a Emma. Le lamió la mano con suavidad, como un gesto de consuelo. Las luces de la patrulla iluminaban ahora el puente, la evidencia y la historia que estaba saliendo a la luz. Pero las verdaderas luces eran otras, las de dos niñas que sin buscarlo se convirtieron en testigos, rescatistas y defensoras de lo que era justo. Y todo comenzó con un perro que supo dónde mirar. La noche fue larga en el hospital del condado, pero tranquila. Ethan Cole permaneció en observación por indicación médica, mientras le trataban los efectos del trauma de suspensión, la presión sanguínea, la congestión venosa y la desorientación general que se habían acumulado durante las horas en que su cuerpo colgó de cabeza. No se quejaba, nunca lo hacía. Había aprendido, después de años en servicio, que el silencio también podía ser forma de resistencia. Pero esa noche, más que dolor físico, lo acompañaba una sensación extraña, una mezcla de alivio y gratitud que se abría paso en su pecho con cada respiración lenta. A la mañana siguiente, las luces de la sala se suavizaron con el sol de agosto que entraba por la ventana. Maya y Emma fueron autorizadas a pasar unos minutos con él antes de que lo trasladaran a una habitación común. Entraron en silencio, con Scout a la cabeza, bien peinado y con su collar limpio. El perro saltó suavemente al pie de la cama y apoyó la cabeza sobre las piernas del veterano, como si supiera exactamente que ahora sí podía relajarse. Ethan abrió los ojos y, al verlas, le sonrió con esa expresión serena que ya conocían de la biblioteca, pero que ahora llevaba una luz distinta. «No supieron que yo fui médico de combate», dijo, con la voz aún débil pero firme. «Te enseñan a bajar cargas con cuidado,
paso a paso, sin prisa, pero ayer ustedes me bajaron la vida, y lo hicieron con paciencia, con cabeza y con corazón. Maya apretó su mano, y Emma, que no solía emocionarse con facilidad, asintió sin poder hablar. No hacían falta palabras. Lo que habían vivido no necesitaba más explicaciones. Mientras tanto, afuera del hospital la historia ya se movía con fuerza. La policía del condado presentó cargos formales contra Caleb Finn, intento de secuestro y asalto agravado, además de manipulación de una estructura pública. El nombre de Gary Trent también apareció en el expediente. Aunque él no había estado presente durante el hecho, sus mensajes, órdenes y presión sistemática sobre Ethan salieron a la luz como una cadena de hechos que no podía ignorarse. La fiscalía abrió una investigación por coacción, obstrucción y amenazas contra testigos. En el vecindario algo cambió. Durante semanas, la mayoría de los residentes se habían mantenido indiferente ante el proyecto del nuevo estacionamiento. Algunos lo veían como una mejora, otros simplemente pensaban que ya estaba decidido. Pero tras lo ocurrido, muchas voces que antes callaban comenzaron a hablar. Vecinos que ni siquiera conocían el nombre de Ethan empezaron a buscar fotos antiguas del sendero, a firmar peticiones para conservar la ribera y a escribir cartas al Consejo Municipal. Lo que había sido un problema aislado se volvió un asunto de todos. En una reunión especial del Consejo, celebrada apenas 10 días después del incidente, se votó por mayoría suspender todo avance en la obra hasta que se pudiera revisar y reestructurar el proyecto, esta vez con participación ciudadana real. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo de Spring Hollow discutía no solo sobre planos y presupuestos, sino sobre qué tipo de comunidad querían ser. Y las niñas Brooks, junto con su perro Scout, eran el centro de esa conversación. Pero ni Maya ni Emma buscaban protagonismo. No lo habían hecho para salir en las noticias, no lo habían hecho para recibir medallas. Lo hicieron porque sabían lo que era justo. Porque cuando vieron algo que no encajaba, no miraron hacia otro lado. Supieron mantener la calma cuando el mundo se puso patas arriba. Improvisaron con lo que tenían, actuaron con inteligencia y sin ego. Y cuando el responsable volvió a la escena, no se escondieron, se mantuvieron firmes. Ese fue el verdadero increíble. Semanas después, un jueves por la tarde, Ethan volvió a su lugar favorito, la biblioteca del pueblo. La sala de lectura estaba llena, niños en círculo, padres al fondo y Scout, como siempre, echado a sus pies. Maya y Emma en primera fila, esta vez sin celulares, solo escuchando. Ethan abrió un libro con la tapa envejecida y comenzó a leer con voz clara, pausada. Pero antes de sumergirse en la historia, se detuvo y miró a los presentes. «Hoy quiero contar algo distinto», dijo. «No una fábula, ni una aventura inventada. Quiero contar lo que pasó cuando unas niñas, que no sabían de leyes ni de fuerza, decidieron que la justicia no es cosa de adultos, sino de todos. Que si algo está mal, uno actúa, con lo que tiene, con el corazón». Y entonces sí comenzó la lectura. Una historia sencilla sobre un bosque, un camino y un perro que sabía cuándo ladrar y cuándo esperar. A medida que leía, las miradas se llenaban más que de atención. Era respeto, era emoción. Y cuando cerró el libro, no hubo aplausos ruidosos ni gritos, solo un suspiro compartido, como cuando se deja ir el aire después de contenerlo por mucho tiempo. Un suspiro que suena a descanso, a justicia, a vida otra vez del lado correcto.